La maldición de Pedro Alca, autor Paula Julia Dazirala. A través de un valle de montañas imponentes se hallaba un pequeño pueblo llamado Chuquichuquí, habitado por gente honrada y trabajadora. Sus casas parecían danzar al ritmo y el canto de los pájaros, y sus campos de un verde exuberante recordaban a una selva en miniatura. El aire fresco y puro envolvía cada rincón, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Los habitantes, aunque sencillos, eran conocidos por su alegría y hospitalidad. Las risas de los niños se mezclaban con la brisa, mientras los ancianos compartían historias de tiempos pasados junto a sus chimeneas de sus hogares. Era un lugar detenido en el tiempo, donde la conexión con la naturaleza y con los demás no se veía interrumpida por la prisa ni preocupaciones del mundo exterior. Cada rincón del pueblo reflejaba el esfuerzo y el amor con los que sus habitantes cuidaban sus tierras y tradiciones. Pero entre los rumores de los ancianos y los susurros del viento, se hablaba de un hombre singular, una sombra que parecía desafiar a la naturaleza humana. Alto y demacrado, su piel grisesca y traslúcida contrastaba con la negrura profunda de su cabello, que caía en cascadas oscuras sobre los hombros, ocultando parcialmente su rostro. Sus ojos profundos y sombrillos brillaban una intensidad extraña, como si albergaran un secreto ancestral. Siempre vestía una túnica de cuero curtido y oscuro, ajustada a su cuerpo, como una segunda piel daba apariencia de casi un animal. Esta prenda, adornada con símbolos enigmáticos, lo cubría por completo, desde el cuello hasta los pies, ocultando toda su piel. Su presencia emanaba misterio y poder, una sensación inquietante que asustaba a quienes lo observaban. A pesar de su aparente fragilidad, se movía con agilidad sorprendente, deslizándose por el suelo como una sombra. Su voz, cuando hablaba, era el sonido áspero, pero la gente decía que era un ser antiguo, un viajero entre mundos. Su presencia presagiaba cambios, eventos trascendentales que sacudirían la realidad. Algunos lo temían, otros lo buscaban en busca de respuestas, pero todos coincidían que su existencia era un enigma. Un día soleado, perfecto para la calma en las montañas, el señor Miguel, un hombre mayor, alegre y vivaz, pasaba su jornada en el molino de piedra que poseía, el único del pueblo. Sin embargo, aquella tarde, una extraña tensión flotaba en el aire. Miguel, buscando refugio y compañía, se dirigió a una vieja taberna. Allí, el señor Domingo, un anciano, le contó la gravedad que había visto al brujo merodeando las afueras del pueblo, murmurando palabras incomprensibles. Decía que lanzaba conjuros al viento, invocando sombras y desatando una energía siniestra. El bar, antes animado, quedó en silencio. Un miedo primitivo se extendió entre los presentes. Miguel, con una sonrisa nerviosa, intentó dispersar la tensión, aceptando un vaso de chicha que le ofrecieron. Pero al beberlo, su cuerpo se desplomó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y un gemido genitral escapó de sus labios. El pánico cundió en el lugar. En medio del caos, una sombra se movió entre la vegetación de alrededor del bar. Los animales guardaron un silencio sepulcral. El brujo se había manifestado con una fuerza aterradora. A lo lejos, unas risas juntrales resonó en la quietud de la noche. El brujo, observando con regocijo, su plan había salido perfecto. Se deleitaba en su sufrimiento ajeno, esparciendo caos y desgracia con astucia y malicia. Se contaba historias sobre sus fechorías. Había enfermado cosechas, separado amantes con filtros de odio, arrebatando la cordura a los hombres y las mujeres del pueblo. Vivían en constante temor, esperando no ser los siguientes víctimas. Con el tiempo, la maldad del brujo se hizo insoportable. Un día la muerte lo alcanzó. Pedro Alca, como se llamaba, falleció de viejo y el pueblo respiró aliviado. Siguiendo la costumbre, prepararon su cuerpo para el entierro. Sin embargo, unos niños afirmaron haberlo visto, una sombra acercándose al cementerio que parecía de un viejo brujo. Al abrir el ataúd, el terror los paralizó. El cuerpo del brujo había desaparecido. Desde entonces se dice que Pedro Alca vaga como un alma en pena, buscando venganza contra aquellos que lo enterraron.
La leyenda advierte que quien lo vea está condenado a morir. El pueblo, ahora sumido en el temor eterno, espera su regreso sabiendo de su sed de venganza jamás se apagará. Noche mágica de María en el Cerro Rico de Potosí. Una noche como ninguna otra, en una ciudad minera, donde las estrellas parecían lucecitas de oro que nunca se apagaban y la luna era como una pelota de plata que flotaba en el cielo. María dormía tranquila, como muchas otras noches. Era una chica jovencita con una carita brillante como una estrella en el firmamento y tenía ese aire de campo que se notaba desde muy lejos, como un perfume que impregna en el alma. Mientras dormía, su alarma sonó de repente, como un susurro del destino que le llamaba a una aventura inolvidable. Se estaba preparando para visitar a sus abuelitos, pero pasó algo muy raro. La alarma sonó a las 2 de la mañana en vez de las 5 de la mañana. María se levantó media confundida y muy asustada, como una flor que se abre de repente a la luz del sol. Luego miró por la ventana y vio la luna llena que se estaba a esconderse en un baile de sombras y luces. Todo fue raro para ella, como si la noche misma le estuviera envolviendo en un manto de misterio. Ya despierta, se alistó muy rápido, como un pájaro que se prepara para volar. Tomó de la cosera su perrita, que era chiquita, pero con un corazón valiente y grande como una montaña. Salieron juntas y mientras caminaban, de pronto María algo increíble que se quedaría perturbada. Una criatura en forma de humanoide. María se quedó un poco extraña, como si sintiera que todavía estuviera en su sueño. Pero al asomarse con unos pasos silenciosos, no podía creerlo. Se dio un movimiento de cabeza y a ver que la cosa sí era real, sintió como si una basa de hielo puntiaguda le hubiera atravesado su mente. No podía imaginarlo, que realmente estuviera viendo su pesita Lola. De miedo, igualmente, con el corazón valiente, ladraba, pero con sollozos en algunas partes, como si se hubiese lastimado. Pues sí, la criatura era de otro mundo. Era parecida a un humano, con la altura del Cerro Rico, pero el grosor de una lámina de plata, con unos ojos que parecían más sangre que Ruiz y un color blanco que ni los ángeles poseían. María suspiraba, pero no exhalaba. Era como si le hubieran dado un golpe en su abdomen. Su cuerpo, al ver que la criatura dio un giro de 180 grados, no tuvo más remedio que soltar toda su adrenalina de un adolescente promedio. Saltó y empezó a correr. Agarrando su pesita, hizo exactamente lo mismo. Después de entender a su dueña, las dos salieron juntas a correr. La criatura hizo su acto y las persiguió. El miedo de María fue más aún cuando escuchó los pasos de la criatura. No se dio cuenta de que tenía que pasar por el bosque para ir a casa de sus abuelitos. Su pesita se empezó a exaltar también por correr con María, como si fuera una maratón. El ambiente se tornó oscuro, siendo la luna llena la única que daba su luz. Se tornó un ambiente como si fuera una película de terror. Cada paso que daba era una rama que se rompía a la mitad y sonaba crack, como si fuera un deseo. Vio la casa de sus abuelos, no lo podía creer. Su perrita Lola parecía un perro que no sabía beber una gota después de meses. Peor María, sus piernas estaban a un punto de destrozarse, como si fuera una pieza de Lego.
pero su cabeza siguió interpretando los sonidos de los pasos que hacían remover el piso, como si fuera una película épica. Llegó a la casa de sus abuelos, inmediatamente cerró la puerta, toda hecha trizas, le dijo a su abuela con rapidez y cansancio todo lo que vio. Su abuela, al escuchar eso, vio por la ventana, pero no vio absolutamente nada. Su abuela le dijo algo que la dejaría impactada a María. Le dijo lo siguiente: no eres la primera en ver ese ser, querida nieta, y me temo que tal vez no sea la última. El herrero que engañó al mismísimo diablo. En una parte de la ciudad de Sucre, una ciudad vestida de blanco, en la plazuela Tarija, antes llamada Limapampa, trabajaba un herrero conocido como el Colo. Era un hombre con el hambre de metales preciosos y una labia que decía muchas cosas, menos la verdad. Su avaricia era tal que escondía sus más grandes tesoros bajo la tierra. Escondía sus más grandes tesoros bajo la tierra. Una noche, cuando terminaba uno de sus tantos encargos, sintió una sensación extraña de ser observado. Un frío le caló hasta los huesos, lo que le apresuró a cerrar su tienda. Guardó sus herramientas rápidamente, ocultó sus riquezas con cautela y cerró la puerta. Afuera la oscuridad invadió. La negrura era absoluta y una neblina densa impedía ver con claridad. El miedo lo paralizó por completo. De repente, escuchó el relincho del galope del caballo. De la bruma emergió un encapuchado, cuya presencia emanaba terror absoluto. Se quedó acobardado. El herrero, quien intentó mantener la compostura, preguntó con una voz entrecortada: ¿Quién es? ¿Quién eres? El encapuchado sacó un pedazo de metal plateado que brillaba en la oscuridad y respondió con una voz fría y grave: quiero que me hagas 4 herraduras para mi caballo con este pedazo de plata. Recogeré mi encargo a esta misma hora. El herrero, hipnotizado por el brillo del metal, asintió lentamente. Está bien, se los dejaré relucientes para mañana. El encapuchado entregó el metal y se marchó. La neblina desapareció y el ambiente se tranquilizó. Pero el herrero, con una sonrisa maliciosa, ya tenía un plan en mente. Forjaría las herraduras, pero no con la plata que le entregaron, sino con alpaca, un metal similar en apariencia, para quedarse con el verdadero tesoro. Trabajó con entusiasmo y malicia hasta terminar el encargo. Al día siguiente esperó al cliente con una sonrisa falsa. La neblina resurgió y el herrero sintió el mismo escalofrío de la noche anterior. Sin embargo, su miedo desapareció al pensar en la riqueza que había obtenido. Escuchó el relincho y el galope del caballo y el encapuchado entró. El herrero, fingiendo amabilidad, le entregó la bolsa con las cerraduras hechas de alpaca. Sin decir ni una palabra, el encapuchado tomó su encargo y salió de la herrería. El herrero, convencido de su victoria, soltó una carcajada, pero al mirar por la ventana, vio al encapuchado que seguía ahí y notó algo extraño en su cintura. ¿Una cola? Miró al caballo, negro como el abismo sin fondo, con ojos rojos como la sangre. El encapuchado se montó y miró fijamente al herrero y, con un destello rojizo en los ojos, desapareció, dejándole una maldición que lo dejaría maldito. Desde entonces, el herrero esperó al encapuchado, sosteniendo en sus manos la plata que le había robado. El remordimiento lo consumía. Vendió todos sus tesoros ocultos bajo la tierra, pero nunca se deshizo de aquel pedazo de metal. Día tras día lo guardaba, con el metal en las manos,
pidiendo entre gritos y súplicas, se volvió un vagabundo, perdiéndolo todo, hasta quedar reducido a un loco que lo hacía más para que implorar el regreso del encapuchado. Un día lo encontraron muerto en un callejón desolado, donde nadie pasaba. Murió desnutrido, reducido en un esqueleto cubierto de harapos. Su rostro reflejaba el miedo indescriptible, como si no hubiera querido morir. Pero lo más inquietante era el pedazo de metal. Cuando el herrero falleció, simplemente se esfumó. Nadie sabe dónde está, pero algunos recuerdan la historia del hombre que logró engañar al mismísimo diablo. Susurros en las noches de Tupiza. Érase una vez en Tupiza, un lugar escondido entre montañas, tan vibrante como un lienzo de la naturaleza. Había un cuartel llamado La Caballería. Desgastado por los años, este lugar fue testigo de una historia que se cuenta entre varios de sus pobladores. Esto sucedió una noche de invierno, cuando los soldados realizaban sus turnos nocturnos. Ese día se sentían que algo frío se colaba bajo sus uniformes. La noche se volvió eterna y el sueño su mayor enemigo. Esa noche, José y Isaac, jóvenes e inexpertos, les tocó hacer guardia. Ellos habían llegado de Tarija para sus primeros turnos en el cuartel. La fatiga los superaba. José, con los ojos pesados, a su lado Isaac, igualmente agotado, miraba las sombras tratando de no ceder al cansancio. Ambos se mantenían firmes, enfrentando la fría noche. El cuartel era tan frío que a la noche parecía un susurro helado. Todo era silencio, solo el viento silbaba inquietante. De pronto, un ruido lejano rompió la calma. Era una mezcla entre un grito y un llanto tan desgarrador que José se despertó de golpe, como si le hubieran arrancado el sueño. Su corazón latía con fuerza, el miedo le envolvió como un manto helado. A lo lejos, José distinguía sombras humanas en la niebla moldeada por el viento. Los caballos galopeaban entre destellos fantasmales, sus cascos resonaban como un eco perdido. La bruma lo devoraba, los contornos dejando solo siluetas. Parpadeó y todo se desvaneció por unos segundos, como un recuerdo olvidado. José sintió el escalofrío. Pasaron unos minutos y nuevamente sintió como si una corriente helada le recorriera la espalda. Ahora no solo también los veía, los escuchaba. Sus galopes resonaban como ecos perdidos en la oscuridad. Isaac, con el rostro pálido, susurró: ¿Tú también los ves? José, con una mirada fija en las sombras, respondió: Sí, los veo, pero no sé qué pasa. El frío creció como si el aire fuera hielo. Un escalofrío recorrió su espalda, su respiración rápida y entrecortada. Las manos de José temblaban, los dos incapaces de hallar calma. Los caballos estaban más cerca, pero Isaac seguía caminando hacia esas figuras sin darse cuenta de la cercanía de las sombras. José sintió un roce helado en su mano, como si una brisa espectral lo hubiera acariciado. Un estremecimiento recorrió todo su cuerpo y en un parpadeo imágenes fugaces y perturbadoras invadieron su mente. Los caballos no eran simples animales, sino fantasmas atrapados en el umbral entre dos mundos. El galope resonaba como un susurro fantasmal. José y Isaac, paralizados por el miedo, no se atrevían a hablar. Guardaban silencio, temiendo que una palabra los hundiera nuevamente en la oscuridad. Esperaron hasta el amanecer, como los prisioneros de la noche. Desde aquella noche, José cambió. Su voz se apagó y sus ojos eran dos abismos. Reflejaban un terror inquebrantable, murmuraban frases sin sentido, como si hablaran con las sombras invisibles. Su piel pálida parecía absorber el frío de la noche. Sus compañeros lo evitaban, temerosos de su presencia. Los compañeros susurraban que algo oscuro lo había marcado en el cuartel. Me hacía una superstición
que hablaba de maldiciones y sombras de la noche, antes tranquilas, se llenaron de murmullos temerosos. Los soldados sentían que la maldición los acechaba día a día. Una noche José desapareció, como si las sombras lo hubieran devorado. Ese día el viento soplaba igual que aquella noche maldita, arrastrando susurros espectrales. Los ecos de pasos perdidos flotaban en el aire. El cuartel, sumido en una inquietante inquietud, jamás volvió a verlo. Desde entonces nadie se atreve a vigilar ese sector. Dicen que los golpes secos retumban todavía en la nada, como si algo invisible llamara a la puerta del inframundo. Cuando los soldados llegan obligados a ese maldito lugar, pasan con los ojos hundidos por el cansancio. Deben cerrar los párpados y desaparecer un día, como lo hizo José. Se dice que aún hoy, cuando la noche es lo bastante silenciosa, los caballos vuelven a pasar, apenas cual susurros en la oscuridad. Ojos en la oscuridad. Este cuento comienza en Uyuni, una población altiplánica muy conocida de nuestro país, caracterizada por sus trenes que, en las frías noches, cantan con su agudo pitazo. En este lugar, una inmensa planicie de sal atrae a numerosos visitantes, como un importante destino turístico. Sus habitantes, sumergidos en antiguas creencias y tradiciones, cuentan sobre apariciones de espíritus escalofriantes y seres sobrenaturales que se manifiestan a quienes caminan solos bajo los efectos del alcohol. Aquí han surgido muchas historias de espectros condenados que caminan de puntillas, de personas que parecen cruzar las calles sin sus extremidades inferiores, y de testigos que, tras verlos, enloquecen o aparecen bañados en sangre. En algunas ocasiones se escuchan gritos desgarradores, y quienes los oyen terminan enfermando de una manera inexplicable. Los pobladores llaman a estos fenómenos la mala hora. También se habla de la desaparición de una anciana que salió en busca de su corderito, olvidado en el campo. Meses después, su cuerpo sin vida fue hallado en el salar. Los pobladores aseguraron que el Caricari, el diablo, la había engañado para llevársela. Pero la historia que les contaremos es la de Manuel, un hombre uyunense de 30 años, mecánico de profesión, que trabajaba en la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Era un hombre apuesto, con muchos lunares que le otorgaban una belleza natural y cierto atractivo para las mujeres. Un día, su fuente de trabajo hizo una reducción de personal. Esto afectó profundamente a la vida de Manuel, pues quedó sin empleo, perdiendo la principal fuente de ingreso para su familia. No poder solventar los gastos de su esposa e hijos lo sumió en una desesperación y encontró consuelo en el alcohol. Poco a poco, el hábito se convirtió en una adicción. Descuidó a su familia y comenzó a llegar a casa a altas horas de la noche. Una noche particularmente fría, cuando fuertes ráfagas de viento derribaron la electricidad en toda la población, Manuel salió de una de las cantinas donde solía ahogar sus penas. Mientras caminaba por una calle solitaria, sintió que alguien lo seguía. Al voltear, alcanzó a ver una sombra negra y un escalofrío recorrió su cuerpo. Sintiendo que algo no estaba bien, apresuró el paso hasta que su respiración se volvió agitada. El miedo se apoderaba de él cuando escuchó fuertes pisadas retumbando en su espalda. Convencido de que su vida corría peligro, se volteó y se encontró con un hombre alto y robusto, de cabellera extravagante y ojos rojos como la sangre. Mientras tanto, en casa, su esposa Agustina, una mujer atenta, de una belleza singular, esperaba junto a sus 5 hijos. Les resultaba extraño que Manuel no llegara, y la preocupación crecía. De repente escucharon el rechinar de la puerta y vieron entrar a Manuel. Los niños corrieron emocionados a abrazarlo con alegría. Agustina notó que su esposo estaba nervioso y actuaba de manera extraña, pero prefirió no decir nada para no interrumpir el bello momento. Horas después, Manuel comenzó a sentirse mal. Su piel se tornó pálida, su temperatura descendió y un mareo lo invadió. Su esposa e hijos se alarmaron al verlo así. Manuel pensó que solo era su imaginación. Tomó un cigarrillo y comenzó a fumar. Pasados los minutos,
Sus hijos notaron que se había quedado de pie, inmóvil, como congelado. «Padre, ¿te encuentras bien?», preguntó uno de ellos. Manuel no respondió. De repente su cuerpo comenzó a contorsionarse de una manera aterradora. Sus hijos, asustados, gritaron del miedo. Fuera de sí, Manuel enloqueció y salió corriendo de la casa, perdiéndose en la oscuridad de la pampa. Su familia no sabía qué hacer, ni comprendía lo que había sucedido. Uno de sus hijos mayores decidió salir en su búsqueda, junto a su perrito, pues la noche era oscura y silenciosa, y temía que algo hubiera pasado con su padre. Al llegar a la pampa, el hijo gritó con desesperación: «¡Padre! ¿Dónde estás?». No obtuvo respuesta, lo que aumentó su angustia. Fue entonces cuando el perrito comenzó a olfatear y lo guió más lejos. Mientras el animal avanzaba, el hijo lo seguía, llamando sin parar a su padre. De pronto, a lo lejos vio a Manuel sentado en el suelo, con la cabeza baja y sumergido en un inquietante silencio. Desde aquella noche, Manuel nunca volvió a ser el mismo. Su actitud cambió por completo. Sus hijos temían a ver que volviera a beber o a fumar. A veces lo escuchaban hablar solo, y cuando le preguntaban, él aseguraba que unas voces en forma de murmullo lo atormentaban y lo ponían nervioso. Agustina, cansada de ver a su esposo atormentada por espíritus y con sus hijos aterrados de acercarse a su propio padre, decidió buscar a un curandero lo más rápido posible. El día en que llevó a Manuel, pudo notar que el lugar de trabajo de aquel hombre se encontraba a las afueras de Uyuni y tenía un aspecto inquietante. Era un sitio oscuro, con animales muertos y desecados colgados por las paredes, estatuas de santos, velas encendidas y hierbas dispersas por el ambiente. La atmósfera del lugar provocó un escalofrío, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar a su esposo. El curandero decidió comenzar el ritual. Manuel estaba en el centro, rodeado por un círculo de velas. Pasados unos minutos, el curandero, a través de una visión, pudo ver lo que realmente había ocurrido aquella escalofriante noche. Su rostro reflejaba asombro y terror ante lo que acababa de presenciar. Sin dudarlo, decidió contarle a la esposa de Manuel lo que había visto. Con voz temblorosa le dijo: «Aquella noche oscura, mientras volvía a casa, tuvo la mala suerte de encontrarse con una sombra con forma de hombre. Pero no era un simple espíritu errante, ni un engaño de su imaginación. No, se trataba de un ser tan aterrador que no cabía duda. Era el diablo hecho carne». Eso es lo que cuentan muchos de los pobladores de este lugar. De generación en generación, todos saben que no es bueno perderse en las cantinas, y menos hasta altas horas de la noche. Saben que el diablo nos espera escondido en la oscuridad. Te esperaré hasta que estemos juntos. Todo empezó en el centro de la ciudad de Sucre, en una casa muy antigua en el centro de la ciudad, donde vivía una pareja de señores, Agustina y Daniel. Eran una pareja enamorada, muy humilde, que sufría la enfermedad de la diabetes. Con los días, les fue cada vez más difícil tolerar la dieta y los cambios, lo que los envejeció rápidamente. Ante esta situación, decidieron contratar a alguien que los cuidara. Había una enfermera llamada Katy que se hizo cargo de cuidarlos. Ella era una joven enfermera muy paciente, amable y trabajadora, que destacaba en su profesión. Le gustaba mucho su trabajo, convivir con sus pacientes y ayudarlos en lo que podía. Cuando le ofrecieron a Agustina y a Daniel, ella aceptó gustosamente. Fueron varios los días que Katy se dedicó a cuidar a esta pareja de ancianos sin ninguna novedad, hasta que una noche, que no era como todas, empezó a hacer mucho frío, un frío que helaba hasta la sangre. Katy se encontraba de camino a realizar su turno. Cuando llegó a la casa, le pareció que dentro de la casa se encontraba cálida, pero demasiado silenciosa al mismo tiempo. Cuando estaba a punto de irse a dormir,
Katy escuchó un ruido, como si se hubiera caído algo. Extrañada, fue a ver de dónde provenía el ruido. Llegando a la alcoba de la pareja, al entrar, no vio nada extraño. Le pareció raro, pero decidió dejarlo pasar e irse a dormir. Al pasar las horas, el rechinido de una puerta la hizo despertar. Se levantó rápidamente a ver quién podría ser. Al asomarse por la puerta, vio algo extraño al final del pasillo, una sombra blanca que se asomaba a la habitación de la pareja. Espantada, cerró la puerta de un golpe. Desconcertada, decidió irse a dormir, pero siguió escuchando ruidos extraños. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, se encontró con el hijo de los señores, llamado Alexander, al cual le preguntó si él fue el que hacía los ruidos anoche, a lo cual, extrañado, respondió que no. Katy quedó muy asustada, le pareció extraño ser la única que escuchó los ruidos. Katy, desconcertada por lo que pasó la noche anterior, decidió contarle lo que pasó a su amiga Sofía, que la vio un poco rara y distraída. Sofía, ¿pasó algo? Andas un poco rara. Katy, sí. Anoche, mientras realizaba mi turno, pasaron cosas raras. Escuché ruidos y vi una sombra blanca extraña. Sofía, pues qué raro. Pudo ser un alma despidiéndose o visitando a alguien. Pasaron semanas y Katy siguió escuchando ruidos mientras realizaba sus turnos, pero ya estaba acostumbrada. Pasaron unos días. Ella se encontraba en su casa alistándose para ir a cuidar a los dos ancianos, cuando recibió una llamada que la dejó paralizada. Le informaron que el señor Daniel había fallecido mientras dormía. Al escuchar la noticia, Katy recordó de lo que le había hablado su amiga. Con temor, pensó que la sombra que vio y los ruidos eran de don Daniel despidiéndose. Después del velorio, Katy siguió escuchando ruidos y viendo una sombra que siempre se asomaba al cuarto de doña Agustina, pero con el tiempo se acostumbró al ver la sombra y siguió pensando que era don Daniel viniendo a visitar a su esposa. A doña Agustina le afectó mucho la muerte de don Daniel, ya que ellos se prometieron estar juntos para siempre. Desde que falleció, ella siempre le contaba todo lo que vivieron a Katy, y que soñaba que él la venía a visitar y se paraba en la puerta para cuidarla y hacerla dormir tranquila. A Katy le parecía muy tierno que el alma de don Daniel siempre viniera a ver a su esposa, a dormir y hacerle saber que no estaba sola. Pero al pasar el tiempo, Katy decidió dejar el trabajo e irse fuera de la ciudad. Sin embargo, se dice que don Daniel sigue viniendo a visitar a su esposa y se siguen escuchando ruidos extraños en la enorme casa. A veces, se encuentra a doña Agustina hablando con alguien cuando está sola, y aparecen las cosas en distintos lugares, como si alguien las moviera. Todos los vecinos de esta zona conocen esta historia de amor, que perduró hasta después de la muerte. Un encuentro entre las sombras de Quirpinchaca. Todo empezó en la ciudad de Sucre, en una noche donde las calles estaban sumidas en completo silencio, sin un alma a la vista, debido a lo avanzado de la hora, más de medianoche. La oscuridad reinaba, intensificada por la ausencia de postes de luz, mientras una tormenta azotaba la ciudad con un frío inmenso. Mi nombre es Juan. Tengo 17 años. Todos dicen que tengo una mente seria y tranquila. Esa noche salí del colegio con una parca que me protegía de la lluvia constante. Como cada noche, ensayaba con la banda del colegio, tocando mi trompeta con dedicación. Sin embargo, al finalizar el ensayo, mi trayecto me llevó por la solitaria avenida Hernando Siles y luego por el Parque Bolívar, hasta llegar a Quirpinchaca. A medida que avanzaba, el eco de mis pasos en las calles mojadas parecía acompañar la melodía que aún resonaba en mi mente. Continué mi camino por la subida de Quirpinchaca. La noche había transformado de ese lugar en un lienzo de sombras y reflejos que bailaban con cada tenue destello de luz. El aire era gélido, el silencio profundo.
parecía absorber todo ruido, haciendo que mis pasos sonaran lejanos. Solo se escuchaban las gotas cayendo sobre todo mi alrededor. Quirpinchaca, bajo un cielo que comenzaba a despejarse lentamente, se sentía como un refugio íntimo, un rincón desconocido del mundo, donde el tiempo parecía detenerse. Estaba en la subida tratando de llegar rápido. El lugar se volvía más pesado. A medida que el tiempo avanzaba, el aire empezaba a cambiar. La lluvia había parado hace rato, dejando aún más silencio. Las sombras que habían sido compañeras inofensivas de la noche comenzaron a parecer más densas a medida que la luna se escondía. El lugar entero parecía hundirse en un abismo de miedo inexplicable. Mientras seguía avanzando, mi tranquilidad comenzó a desmoronarse. Un ruido lejano llegó hasta mis oídos, algo que se asemejaba a los gruñidos ásperos de un perro. El sonido me provocó un escalofrío que recorrió toda mi espalda, con un temor creciente y una inquietud que se apoderaba de mí. Giré lentamente la cabeza, intentando mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando distinguí la figura de un hombre, alto e imponente, con un sombrero y una capucha que ocultaban el rostro. Su silueta confundía con las sombras de la noche, como si fuera una extensión de ellas. Lo único que resaltaba eran sus ojos, que reflejaban un destello extraño, un brillo casi irreal que parecía surgir de la misma oscuridad. La falta de luz apenas permitía detallar su apariencia, pero su presencia era más que suficiente para llenar el aire de una sensación de peligro inexplicable. Mi instinto decía que corriera, y apenas me atreví a dudar. La angustia me consumía mientras mis pasos se aceleraban, resonando con fuerza contra el camino mojado. Mi respiración rápida y desordenada parecía un sonido aturdidor en medio de ese silencio sofocante. Las sombras que antes me habían envuelto comenzaron a crecer, distorsionando el entorno con cada paso que daba. La oscuridad, que siempre había sido una compañera silenciosa, ahora se empezaba a dominarme. Una presencia aplastante que me impedía ver más allá de unos metros. Las calles deformes bajo mis pies. A medida que corría, cada rincón, cada figura en las sombras parecía velarme, y el mundo entero se hundía en un abismo de tensión que parecía no tener fin. Corrí hasta encontrar un rincón oscuro, escondido en las sombras, sintiéndome como mi respiración agitada llenaba el silencio que me rodeaba. Mi corazón latía con una intensidad casi dolorosa, mientras el temor de ser descubierto se apoderaba de cada fibra de mi ser. Temblaba incontrolablemente, como si el frío se hubiera vuelto parte de mí. A medida que los minutos pasaban, poco a poco, el temblor comenzó a disminuir. Mi mente se despejó lo suficiente para pensar con claridad. Con cautela y cada músculo en alerta, abandoné mi escondite. Mi cuerpo seguía tenso, pero al menos tenía la energía y la determinación para seguir adelante. Avanzaba con cautela, mientras recorría unas 10 o 15 cuadras. El hombre parecía haberse desvanecido en la nada, sin dejar rastro alguno. Poco a poco, una sensación de calma comenzó a volver en mí, aunque el temor de un posible reencuentro seguía intacto, como una sombra que no terminaba de disiparse. El sendero que tenía enfrente de mí ofreció un respiro que era tranquilo y apacible. Sin embargo, aquel entorno calmado continuaba con una aura misteriosa, como si algo invisible vigilara desde la distancia. A lo lejos, mis ojos se encontraron con el tenue brillo de un poste de luz. Ese débil destello parecía una promesa de orientación en la oscuridad que me invitaba a continuar avanzando. Sin perder tiempo, decidí seguir mi rumbo, dejando atrás los vestigios del miedo, pero llevando conmigo la sensación de que la noche aún guardaba secretos por revelar. A pocos pasos del poste de luz, un escalofrío recorrió mi espalda.
helándome todo mi ser. Giré lentamente, con el corazón golpeado como un tambor, y una preocupación que me entrumecía por momentos. Allí estaba él, inmóvil y ominoso. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo nuevamente. Esta vez, con una desesperación, alcancé el poste de luz, el refugio que había esperado encontrar durante toda la noche. Bajo su resplandor, algo cambió. Lo observé desde la seguridad que me ofrecía la luz. No me siguió. Su figura seguía quieta, casi como si una silueta espectral que parecía despedirse con una mirada cargada de advertencia. Fue una despedida silenciosa y un mensaje tácito. Volveríamos a encontrarnos. Poco a poco, su presencia se fue desvaneciendo en las sombras y la inmensa oscuridad que lo rodeaba, como si la noche fuera la misma que lo reclamara. El aire quedó pesado, cargado de misterio, mientras yo seguía sintiendo el peso de su advertencia grabado en mi interior. Finalmente, emprendí el camino hacia mi casa, llevando conmigo una mezcla de emociones difíciles de controlar. La angustia y la preocupación me acompañaron en cada paso, como un peso invisible que no lograba soltar. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba y la familiaridad del entorno me rodeaba, una sensación de alivio apareció en mi pecho. Al estar a pocas cuadras de mi hogar, la calidez me envolvió, brindándome una paz momentánea que parecía borrar las sombras de la noche. Por esa noche pude respirar con tranquilidad, pero una idea persistía en mi mente, que este encuentro no sería el último. A unos cuantos metros lograba ver a mi madre, que estaba esperándome bajo la luz que apenas iluminaba el lugar. Mi rostro pálido y marcado por el cansancio reflejaba una mezcla de preocupación y pensamientos que parecían pasarle por su mente. Al acercarme, «¿Qué te pasó? ¿Por qué llegaste tan tarde?», me preguntó. Su voz temblorosa pero llena de alivio al verme. La culpa me invadió al notar su evidente preocupación, pero apenas podía procesar lo que había vivido. Haciendo un esfuerzo por mantener la calma, le respondí: «Te contaré mañana, mamá. Ahora solo quiero descansar. Necesito tiempo para pensar». Colocó una mano en mi hombro, guiándome hacia el interior de la casa. Mientras cruzábamos la puerta, sentí que dejaba atrás el peso de la noche, aunque sabía que las sombras de lo ocurrido seguían persiguiéndome en mis pensamientos. La sensación de que volvería a encontrarlo seguía latente, como una advertencia grabada en mi memoria. No sabía si sería en un futuro lejano o cercano, pero algo me decía que aquel hombre, aquella presencia que había alterado mi mundo, aún tenía algo más que decirme. Y mientras el silencio de la noche comenzaba a disiparse con los primeros rayos del amanecer, me di cuenta de que no era el final, sino apenas el comienzo de algo que desconocía por completo. Una comunidad lejana de Chuquisaca llamada San Blas, ubicada cerca de Alcalá, lugar donde el sol golpea bruscamente las tierras, y cuando llega la noche parecía que caían las estrellas y comenzaban a soñar. Vivía una familia apartada, alejada de la realidad, envuelta en el misterio del silencio y una inmensidad de paisajes. Amparo, una señora con 2 dulces trenzas que colgaban de su melena, tenía una sonrisa carismática y una forma de pensar diferente. Como un río que exige su propio cruce, estaba comprometida con Agustín, un hombre alto cuya piel de tono café reflejaba la calidez de la vida que compartían, llena de amor y desafíos. Juntos tuvieron 5 benditos hijos, a los cuales llamaron María, Valentín, Pablo, Lourdes y Marta, cada uno como una estrella para Amparo. Era una noche oscura en la cual el viento soplaba con fuerza, como si intentara advertir de algo que se escondía en las sombras. Amparo salió a caminar no muy lejos de su casa, guiada por un frío inquietante en el aire. Cada ráfaga del viento parecía susurrar secretos, mientras el frío rozaba suavemente su piel.
como si algo estuviera al acecho en la quietud de la noche. Al pasar, se percató de algo extraño. Un aire más frío de lo normal envolvía el lugar en un silencio casi absoluto, como si dos llamas azules le advirtieran del peligro. De repente sintió una presencia extraña, como si alguien la estuviera observando. como un puma acechando a su presa. Justo detrás de ella, un susurro helado rompió el silencio, tan escalofriante que su piel se erizó al instante. El silencio, tan denso que casi se podía cortar, le envolvía. Se dio la vuelta, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, como un tambor rabioso. Antes de poder verlo, un escalofrío recorrió lentamente su espalda. De repente, se encontró cara a cara con un espectro. No había nombre para llamarlo. Vestía una túnica blanca y su cabello, maltratado, caía como una cascada salvaje, tapando un rostro tan siniestro, lo que le heló la sangre en ese instante. Una voz temblorosa susurró su nombre. Amparo, Amparo, con un tono burlón. Al escuchar esas palabras, se congeló, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse a su alrededor. Su cuerpo se volvió piedra, pero al siguiente instante, un impulso irrefrenable la hizo moverse. Sin pensarlo, comenzó a correr con la rapidez de un animal intentando sobrevivir, dirigiéndose a su casa, donde Agustín y sus hijos la esperaban. Cada paso resonaba en la oscuridad, mientras su mente se desbordaba con la única necesidad de llegar a ellos. Al llegar a su casa, se dio la vuelta y, a lo lejos, vio la figura del espectro avanzando, con pasos arrastrados. Las cadenas en sus manos sonaban como el repiqueteo de una cadena sin fin, mientras su risa cruel y retumbante acompañaban juramentos venenosos, prometiendo que con su vida, lo primero que arrebataría sería su alma. El aire a su alrededor se volvió denso, como si la oscuridad misma la estuviera apretando. Con el corazón en el puño y el miedo clavado en su garganta, corrió hacia la casa, donde, al estar junto a sus hijos y a Agustín al interior, el silencio era tan mortal que ni el viento se atrevía a susurrar. Aquella casa, que alguna vez fue refugio, ahora se sentía como una jaula. Amparo reflexionó entre llantos y llegó a una conclusión: dar la vida por la familia o esperar la muerte. Se levantó con un coraje ardiendo en su pecho, como si el tambor hubiera dejado de sonar. Sacó el chicote de cuero, con la mano firme y decidida como el acero, y salió al encuentro de aquel espectro, cuyos ojos brillaban con la oscuridad misma. Al llegar, ya lo estaba esperando, sentado bajo un árbol que aquella misma había plantado. El espectro, quieto y sombrío, observaba como una sombra que conocía cada uno de sus pasos y sus puntos débiles. Cortando el silencio, Amparo le dijo: ¿qué quieres de mí? Y él le respondió: quiero lo que me va a pertenecer, tu vida, tu miedo, tu alma, todo lo que has creado y todo lo que amas. No me vas a arrebatar nada, antes muerta que rendida, gritó Amparo con una voz firme. Antes que el espectro pudiera soltar una palabra, levantó el chicote con fuerza. Su mano imparable comenzó a azotar el aire, lanzando golpes al vacío, como si quisiera romper cada palabra que ella había dicho. Cada chicotazo estaba acompañado de una oración. Dios, santos y arcángeles, ayúdenme en esta lucha y protégeme de todo lo malo que estoy enfrentando. Al instante, el espectro soltó un grito desgarrador, partiéndose el árbol donde se había sentado.
Al último chicotazo, el espectro cayó en risas, como si se hubiera alimentado de su desesperación. Finalmente, ella cayó de rodillas, agotada, con el cuerpo tembloroso. Se acercó lentamente, mientras las cadenas se arrastraban con un chillido particular. El espectro se inclinó sobre ella y susurró: No puedes vencerme, porque siempre he sido parte de ti. Se dio la vuelta y se perdió en la niebla, dejando a Amparo tumbado entre piedras, con el chicote que se había convertido en goma. Agustín, preocupado, salió en busca. La encontró inconsciente, con una marca sobre su frente. Silencio y sombras. En el pueblo de Camiri, repleto de leyendas e historias que flotaban en el aire, había una gran casa, sombría y descuidada. Hasta el hecho de andar cerca de ella hacía que se respire una atmósfera tensa. Las maderas eran tan viejas y tan gastadas que crujían como lamentos de un pasado estremecedor para el alma. Y en ese pueblo, Gabriela, una joven chuquisaqueña de ojos dulces como la miel y una sonrisa que iluminaba el lugar, llega al hogar de su suegra, Juana, la propietaria de la casa inquietante. Gabriela sintió como si los nervios la invadiesen al saber que dentro de pocas horas dormirá en un lugar lleno de misterio. Aquella misma noche, un silencio denso y un miedo llenaban la sala que ocupaba Gabriela. Y acostada, inquieta, no podía dejar de pensar que era la primera vez que dormía en un lugar distinto. Y de repente, las luces comenzaron a parpadear en un constante sin control, como si la casa misma intentara comunicarse. En un abrir y cerrar de ojos, una silueta oscura, con la forma de mujer, apareció de la nada, deslizándose de un lado a otro en la habitación. Un escalofrío recorrió su cuerpo, como un susurro helado que la paralizaba por completo. El miedo la envolvía y su mente luchaba por entender si aquello era un sueño o una aterradora realidad. La figura se acercó a ella, en silencio, flotando casi en el aire, como un animal en búsqueda de su presa. Gabriela permanecía quieta, tan aterrorizada que ni siquiera pudo parpadear. El terror la consumía, esperando su muerte, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Entonces, como un leve soplo del viento, fue desapareciendo la sombra, llevándose consigo el eco de su presencia. Gabriela seguía asombrada por lo ocurrido. Las horas se iban pasando muy despacio, pero el sueño no llegaba. El terror la había atrapado y se sentía atormentada por la idea de que la silueta regresara. En una noche larga, oscura y desolada, donde la duda se convertía en la peor enemiga, una pesadilla más o todo era mucho más real. El sol, quemando con fuerza, se estrellaba contra la ventana, dando a entender que era un nuevo día. Nacía con una luz que inundaba el cuarto. Todo estaba en orden, como si la noche anterior nunca hubiese pasado. Gabriela, todavía confundida, eligió contarle a Juana lo ocurrido, pero su suegra la atendió con una tranquilidad que, en vez de tranquilizarla, la puso más nerviosa. No es la primera vez que aparece, es parte de esta casa, habló Juana. Gabriela, confusa, responde: ¿parte de la casa? Lo he visto muchas veces. Es algo que debes aprender a aceptar. Este lugar tiene sus propios secretos y nosotros somos parte de ellos, contesta Juana. En su voz había una calma al confesar que desde que vivía en esa casa veía esa misma figura de manera constante, sobre todo cerca de fechas religiosas. Las palabras de Juana aterrorizaron a Gabriela.
quitándole de la cara la sonrisa característica que siempre tenía. Un escalofrío le subió desde los pies a la cabeza, dejándola con un montón de preguntas sin contestar, sin saber qué hacer ante esa confesión.